¿qué se hace? La verdad que o sea, me podría llegar a morir de pena, porque esta historia no tiene frontera, ¿ah? Pasó en Estados Unidos, puede pasar en China o acá en Chile. Esto pasa en todas partes. Y yo creo que no queda más que empatizar y agradecer la generosidad de estos papás de compartir en un momento tan doloroso como que se te muere un niño de pena, de dolor, y no lo pudiste recoger del suelo, no lo pudiste levantar, no pudiste hacer nada, porque es súper difícil poder blindarlos de esto. La pandemia nos ha dejado fuera de las salas de clase, sí, ya no están presencial, a lo mejor ya el bullying no es en la casa, pero si no es en la sala de clase, es por las redes sociales. Pamela Lagos está con nosotros. Pame, gracias por estar aquí. Tú como psicóloga tienes una visión que nos puede también colaborar mucho, sí, porque es súper difícil enfrentar este tipo de situaciones. Primero que todo, gracias por hablar del tema. Es un tema súper difícil de hablar y que la gente por lo general critica mucho. Yo veía en las redes sociales muchos que incluso decían, pucha, como que la primera impresión con los papás de Drake es no lo hagan público. Y sí hay que hacerlo público, sí hay que hablar. ¿Sí? Sobre todo con el tema de quitarse la vida, está el mito gigante de que no hay que hablar porque puede inducir la idea, y todo lo contrario, todos los estudios muestran que hay que hablarlo, que hablar de estos temas hace bien, que puede ser un alivio para una persona que lo esté pasando mal, que puede ayudarlo a pedir ayuda. Así que primero que todo, gracias por hablarlo. Es súper importante hacerlo y derribar mitos. Pame, hablábamos de estar fuera de las salas de clases. El colegio debería ser el lugar seguro para muchos niños. De hecho, es donde muchos que están en una situación aún más problemática en sus casas tienen la comida, tienen el apoyo. Me imagino lo que debe ser para los profesores de ese niño, de ese curso, para quien estaba monitoreando en el patio las horas de recreo, el que esto haya llegado a este extremo. Pero cuando lo llevamos a los acosos que sufren los niños hoy, no es solamente dentro de la sala de clase. Hoy día, lamentablemente, eso ya traspasó. Y no es solamente en el equipo de fútbol, sino es bueno para la pelota. O en el equipo o en la práctica de, no sé, de algún taller, porque no es bueno para la manualidad. Es a nivel de la forma como se relacionan, que es a través de esto. Traspasa todo, ese es uno de los grandes problemas. Antes, y yo he escuchado nuevamente adultos que me dicen, esto siempre ha pasado. Sí, pero era distinto. Era en un lugar cerrado, aislado, en donde yo podía tener otras áreas de mi vida en donde sí funcionaban. Por lo tanto, era más fácil de manejar si es que llegaba a pasarte. Era muy angustiante también, pero no invadía tu vida entera. Hoy en día está el celular, están las redes, se infiltra en toda la vida de los niños, y la sensación que empiezan a tener es que no tienen salida porque está por todos lados. Y por eso que somos los adultos los que tenemos que estar tan pendientes de esos cambios en la personalidad, de ese niño que se empieza a encerrar, de ese niño que deja de hablar, de ese niño que está más aislado. Estar con los ojos lo más abiertos posible para poder pesquisar, porque muchas veces no lo cuentan. ¿Sí? Por miedo, porque hay vergüenza, porque hay miedo de que la represalia sea peor. Entonces es muy difícil. De hecho, un estudio que hizo la Universidad del Desarrollo mostraba que solamente el 30% de los niños que habían sufrido bullying lo contaban. Y por lo general a la persona a la que se la contaban no era a los papás ni a los profesores, era otro amigo. Bueno, por eso es tan importante lo que dice la mamá de Drake en el Instagram. Quiero leer sus declaraciones porque ella dice: este es el resultado del bullying. Mi hijo estaba luchando una batalla ni de la que yo pude salvarlo. No hay señales, solo las palabras hirientes de los otros que nos quitaron a Drake de este cruel mundo. Ya está lo que tú decías, Pame, un 30% cuenta, solo un 30%. Y de ese 30 no le cuentan a los papás ni a los profesores, que es la persona que lo podría proteger. Y por eso la mamá decía, yo no pude salvarlo porque no hay señales. Y ella no las alcanzó a ver. Entonces ahí uno dice, chuta, la angustia de nosotros como papá, que quizás podemos llegar tarde. Es muy difícil verlo, por eso que hay que estar tan pendiente y tan pesquisando y entender que además no es solo un niño. Y ahí el papá de Drake en algún minuto lo dice, que a uno le parece tan increíblemente empática su entrega, en donde él también piensa en el niño que hizo bullying. Porque cuando hay bullying hay 3 víctimas. El niño que recibe el acoso, el niño que ejerce el acoso. Los niños que ejercen el acoso no es porque sí, lo están pasando mal. También de alguna u otra manera están pidiendo ayuda. Y el niño que lo ve, que observa lo que está pasando, que tiene miedo, que sabe que en cualquier minuto puede ser él, que empieza a vivir con angustia.
Entonces el sistema completo empieza a verse afectado. Y por eso es que tenemos que darles espacios para hablar, para estar pendientes, para contenerlos, para hacer esas preguntas claves que a los papás nos cuesta tanto hacer cuando llegan a la casa, porque uno les dice, ¿cómo te fue? No, cambiémosla. ¿Con quién jugaste? ¿Qué pasó en el recreo? Tratar de ir viendo y conociendo para que aparezca esto antes. Pame, y hablar con el colegio, hablar con los profesores, relacionarse con los otros papás, porque, como decía la Mari, aquí hay una situación que los propios papás nunca supieron. ¿Y por qué? Porque probablemente a los niños cuando les hacen acoso, parte de ese acoso, sobre todo cuando son chiquititos como él, es porque tú le cuentas todo a tus papás, y se burlan de ese tipo de relaciones porque también. si acusas, eres peor, eres el acusete del curso. Y ahí está esto que hablábamos de hacer un cambio también en cómo nosotros nos enfrentamos a esto, ¿sí? En cómo nosotros vamos a hacer un cambio en cómo vamos a tratar de generar una mejor convivencia en nuestros niños, partiendo también por nosotros. Aprendamos nosotros a enseñarles. ¿A cuántas veces nos dice esa persona gorda de ahí? ¿Quién? No, ese, mira, el que anda con la polera fea. Sin darte cuenta que lo que estáis haciendo es enseñarle que uno puede dañar al otro, que uno puede referirse mal al otro. Y eso tenemos que hacerlo desde chicos. Yo tengo una amiga que me encantó, que le enseñaba a su hija y le decía, de 3 años, si hay uno que no lo está pasando bien, se acaba el juego. Sí. Y eso tenemos que, nunca lo verbalizamos, uno como que asume que los niños los van a aprender porque sí, los niños no tienen la capacidad de aprenderlo porque sí. Cuando yo era chica se decía mucho que los niños eran crueles, ¿se acuerdan? Que dicen, no, los niños son súper crueles. Eso es mentira. Los niños no son crueles. Somos los adultos los que les enseñamos a actuar mal. Sí, la verdad es que es un tremendo tema y nosotros queremos también agradecer este contacto porque vamos a hablar con Evanely Zamorano y con Emanuel Pacheco, padres de Katy Winter, una niña de 16 años que también falleció, murió, víctima de este acoso virtual. Gracias por acompañarnos, gracias también por la labor que están haciendo porque sé que ustedes han aportado desde este testimonio de dolor para que esto no pase más. Han dado charlas, han participado en distintas instancias. Además de mandarles un abrazo, preguntarles cómo observan esta noticia que también ha generado mucha conmoción mundial, el caso de Drake. Buen día. Hola, Gonzalo. Sí, Gonzalo. Sí. Bueno, primero darle las gracias, tal cual como lo decía Pamela. Gracias por tocar el tema, gracias porque para ustedes este es un tema importante. Gracias porque no les da miedo hablar ni piensan que el hablar de estos temas genera que esto siga sucediendo, sino que pueden ser ustedes una gran alerta para parar aquellas situaciones que hoy están sucediendo. El dolor es un gran maestro. Lo que aprendes con dolor se te fija de una manera muy fuerte, no se te olvida nunca más. Pero hoy día nosotros necesitamos que nuestra sociedad aprenda a que el dolor no es el único maestro. Las humillaciones no son las únicas maestras, avergonzar a otro no son los únicos maestros. También podemos aprender con amor, también podemos aprender con solidaridad. Lamentablemente a los niños no se les puede enseñar solidaridad, amor, empatía a través de lenguajes, a través de figuras. Necesitamos enseñarlos con ejemplo. No saco nada con tener un hijo de 7 años y enseñarle que empatía es una palabra, etimológicamente su significado, cómo se escribe, qué podríamos dibujar, si no tengo la empatía para poder mostrársela. Y eso es lo que nosotros hoy día buscamos como vocación. Porque incluso los números que nos mostraban en Estados Unidos son bastante más altos que los números que existen acá en Chile. Nosotros el año pasado, con apoyo de la CGGOV, logramos hacer un estudio de ciberacoso y salud mental y dimos cuenta de lo mismo que me relataba Pamela. Menos del 5% en el caso de nuestro estudio de los jóvenes que viven ciberacoso lo denuncian a sus papás, menos del 1% en su colegio. Entonces es un fenómeno que pasa invisible, que muchos no lo vemos y que del cual tenemos que hacernos cargos. Ayer ver las fotos de papá de Drake, a mí me movió el alma. Yo no habría sido capaz de hacer lo que él hizo. Si bien estamos haciendo un trabajo en la misma línea, pero compartir ese momento tan íntimo de despedida, a mí me destruyó de nuevo, me hizo sentir de nuevo el haber estado ahí abrazando a Katy. Y a veces es necesario ser tan crudo y directo con las fotos que ellos como familia valientemente están compartiendo, porque las personas de pronto no entienden que esto es real, que esto quita vidas, que de pronto para las personas que nos ven a nosotros y ven una foto de Katy,
Para ellos Katy no existió, pero ver a Drake y verlo así como lo ven tan directo y explícitamente, te genera ese shock de esto es real, esto quita vidas, esto daña a niños y niñas y adolescentes y a personas. Y tenemos que hacernos cargo y tenemos que dejar de verlo como un tema de niños, como un problema de los papás, diferencia de los papás, como que esto es un problema que no es del colegio, que tenemos que esperar que haya reiteración para poder hacer algo. Que lo más frustrante que hemos tenido en estos 4 años es eso. La mayoría de los colegios nos dicen, aquí no hay acoso, mi colegio es perfecto porque no tenemos ningún caso de acoso. Tú vas y hablas con los jóvenes y te dicen que sí hay acoso, pero que el colegio no escucha, que no hay procesos de denuncia, que esperan a que haya una reiteración o un ojo morado o un brazo quebrado para realmente hacer algo, y que generalmente terminan diciendo esto es diferencia entre papás, esto son cosas de niños, y lo invisibilizan, porque también a veces lo puedo entender, hay colegios que están colapsados con muchas otras tareas que tienen que hacer, y colapsan en no poderse hacer cargo del clima escolar. Pero hoy día existen las herramientas, existen fundaciones como nosotros, existen muchas personas que estamos queriendo trabajar para sensibilizar, apoyar y a trabajar para que esto pare. Y da pena que tengamos que seguir viendo niños que se vayan como Drake. Y Drake llegó a la noticia. ¿Cuántos más nos vemos? ¿Cuántos más no sabemos? ¿Cuántas familias también están sufriendo? Lo mismo. Emanuel, es que tienes toda la razón, porque además son imágenes que se amarrean, son muy dolorosas y por lo mismo impactan mucho. Evanely, Emanuel, gracias, de verdad, de corazón. Ya habíamos conversado en otra oportunidad, pero es admirable verlos a ustedes como un dolor tan profundo, probablemente el peor que le puede pasar a un ser humano. Lo han transformado en ayudar a otros y en visibilizar un tema tan importante para que otros niños no vivan lo mismo que su hija Katy Winter. Pame, por lo mismo, para ir intercalando contigo y con los papás, ¿qué es lo más importante a tu juicio hoy día? Después quiero saber la opinión de Evanely y de Emanuel según la experiencia de ellos, pero hoy día, para ti, ¿qué es lo más importante, el paso 1 para poder combatir el bullying? Hacer un cambio de cabeza en todos. Entender que esto no es ni de los papás, ni del colegio, ni de los niños. Es de todos como sociedad. Y todos tenemos que comprometernos a hacer el cambio. En los colegios, hacer planes y programas para generar mejor convivencia. Ayer lo hablábamos con la Carola y le decía, todos hacen programas anti-bullying, pero no les enseñan cómo sí convivir, resolución de conflictos, cómo sí deberíamos tratarnos. Y que los adultos nos involucremos exactamente de la misma manera, en enseñarles empatía, buen trato, a través de nosotros también tener mucho cuidado con cómo actuamos. Para mí lo principal es hacer un cambio como sociedad en donde todos nos estamos tratando mal y tenemos niños que aprenden que esa es la forma de relacionarse. Si tú vives peleando en el auto con el señor que te pasó antes del semáforo, no esperes que tu hijo no haga lo mismo en el colegio. Sí, y Evanely, en tu caso, con la experiencia ya se van a cumplir 2 años desde la partida de Katy, ¿qué es lo más relevante para poder luchar contra el bullying? Lo más relevante hoy día es justamente, como decía Pamela, necesitamos un cambio, pero un cambio de adentro. Nosotros como fundación lo que tratamos es justamente en los testigos, porque cuando tú estás ocupada haciendo un trabajo y tienes muy poco tiempo, imagínate que tú tienes que hacer un trabajo muy urgente y tienes solamente 2 horas para hacerlo. El tiempo te corre rápidamente y se te hace corto, se te hace nada. Tú necesitas más horas para poder realizar lo que estás realizando de una mejor manera. Cuando alguien está simplemente aburrido esperando a otra persona para que pase por él, 2 horas es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo es relativo. Cuando un niño está sufriendo agresiones, cuando un niño está dentro de un ambiente no hóspito, el tiempo es absolutamente relativo y corre muy lento, y por lo tanto estas reacciones son graves y tú dices, pero ¿cómo? Si ayer estaba bien, si ayer sonreía, oye, pero miren el video donde él encestaba 2 veces, pero rápidamente, siendo chiquitito, tenía una agilidad increíble, pero ¿cómo hoy día pasa esto? El tiempo es relativo, el tiempo para un niño que está viviendo una situación de bullying es totalmente distinto que el tiempo que te corre a ti, que me está corriendo a mí. Todos los tiempos son distintos. Por lo tanto, hoy día lo que necesitamos es justamente lo que decía Pamela. Acá hay actores. ¿Y cuáles son los actores? Uno dice, sí, la víctima y el victimario. Ambos son víctimas, ambos están sufriendo. En los casos, en aquellos chicos que están agrediendo, no es normal. No es normal que un chico agreda a otro y se divierta. No es normal que lo considere que está bien hecho. No es normal que se jacte de sacar risa, de sentirse homenajeado porque hizo algo divertido humillando a otra persona. Eso no es normal y no lo podemos normalizar.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los distintos conceptos que tenemos? ¿Qué pasa? Mi madre es educadora y muchas veces le ha tocado decir, a mí no me gustan las armas. Y por lo tanto, en el lugar donde yo estoy, no quiero que ningún niño juegue con ningún tipo de arma, sea de lo que sea, y sea hecha del material que sea, por más juguete que sea. Pero también le ha tocado enfrentar a mamás que dicen, a mí sí me gustan las armas. Y para mí eso no es ningún problema, de hecho es algo necesario y yo sí, hijo, te autorizo. Entonces, cada familia es un mundo diferente. Si nosotros decimos este es problema de los papás, sí, pero hay muchos papás y cada papá es distinto. Quizás, imagínate, en Estados Unidos hay lugares donde las armas son absolutamente normales, permitidas, y quizás es algo que si tú llegas ahí te van a decir, por favor, cómprate algo. Es necesario que aprendas a usarla. Y para nosotros no, todos somos distintos, por lo tanto, no podemos reducir el bullying a una diferencia entre padres. No podemos decir, no, es que esa mamá opinaba que el alcohol era malo y esta mamá decía que no, si el alcohol se puede disfrutar de tal manera, que las armas son buenas, que las armas... No. Se trata de que hay distintos actores. Acá tenemos los chicos que salen afectados, que son los actores principales. Pero hay otro que estamos dejando a un lado, que tiene una importancia tan grande que quizá nadie se ha dado cuenta o no hemos querido darnos cuenta, y son los testigos. Cuando tú estás viendo una situación que está ocurriendo, cuando tú estás viendo que algo está pasando, que alguien está actuando distinto, ¿qué pasa? Eres testigo, te acabas de convertir en testigo, o sea, bienvenido, eres testigo. ¿Y qué tipo de testigo vas a ser? ¿Vas a ser testigo cómplice? ¿Vas a fomentar a que esto continúe? ¿Vas a ser testigo encubridor? ¿Vas a decir, mira, no lo conozco, no me interesa, me cae mal, se lo merece? Cualquier cosa. Esas son dos únicas opciones. Imagínate, nosotros buscamos al testigo salvador, el que es capaz de levantar la mano y decir, aquí sí se puede hacer algo, y buscar ayuda. ¿Sabes qué? Leyendo declaraciones de estos papás, nosotros como padres que somos también, todos los que estamos aquí, los camarógrafos que están detrás de cámara, nuestro equipo editorial, de verdad que se te paran los pelos cuando los escuchamos a ustedes, y tratar de entender cómo un sufrimiento tan grande te puede llevar a tener la fuerza, a tener la locución que tienen ustedes en este momento. Como decía Manuel, reviví todo, volví a sentir probablemente después de ver las imágenes y las declaraciones de estos papás de Drake. Y de hecho, el papá de él, Andy, dice una declaración también muy potente, si la podemos poner, señor director, en pantalla. Culpo al sistema, culpo a los bullies. ¿Cómo existe tanto odio en nuestro mundo que permitimos que los niños hieran a otros niños? En entrevistas que revisaba durante la jornada de ayer, Pame, él decía, yo no culpo al niñito que lo agrede, porque ese niñito también es una víctima, lo que nos decían recién Evaneli y Emanuel. Pero acá, cuando además vemos que el mundo en el cual nosotros nos movemos es otro, es un paralelo respecto del que viven los niños. Ellos se relacionan como en silencio, a través de redes, a través de lo que ocurre muchas veces en lugares donde nosotros ni siquiera podemos estar. Tienen formas de comunicación distintas a las nuestras y funcionan en propios códigos en donde siempre ha sido así. Siempre las generaciones generan su lenguaje, sus códigos, sus formas de relacionarse. El tema es, si nosotros vamos, y yo quiero dejar ahí súper claro lo que decía Valeli, es, yo le voy a enseñar a mi hijo y voy a dejar que esto pase y lo voy a dejar a la vida, o me voy a encargar de enseñarle que él levante la mano cuando esto pase. Y esa pega también, ahí sí podemos intervenir, ahí sí nos metemos en ese mundo. Cuando yo le pregunto, cuando dejo que me hable, cuando me involucro en cómo funciona su vida y dejo que hable de los temas que a él le importan, sí me logro meter a ese mundo. Pero tengo que hacer esa pega. Tengo que hacer esa pega dependiendo de la edad, entendiendo que las edades son distintas, tengo que hacer esa pega con el ejemplo, y tengo que hacer esa pega también en donde antes el niño que acusaba era el acusete. Ahora el niño que alza la voz tiene que ser el héroe. Y eso puede cambiar todo. Hay grupos en comunidades donde hay niños con capacidades diferentes, donde no todos se ven iguales necesariamente. Y hay colegios que hacen campañas en las cuales hay un grupo que está a cargo de proteger, de cuidar al que es más vulnerable. El comité de buena convivencia, por así decirlo.
es una situación como de los testigos que hablaba Evaneli, de poder tratar de educar y reforzar este apoyo, el apuntalar al que tal vez lo puede pasar más mal. Funciona súper bien. Insisto, lo que mejor funcionan son las campañas del buen trato versus evitar el maltrato, porque necesito enseñarles cómo es el buen trato también. Sobre todo ese niño que lo está pasando mal y que no sabe que alguien le enseñó que uno podía llevarse mal y tratar mal al otro en la vida. Entonces, todas estas campañas en donde se hacen comités de resolución de conflictos, se aprende a resolver esto, las mesas redondas que le llaman, en donde los niños aprenden a resolver los problemas en mesas redondas, en donde de alguna u otra manera el contacto con el otro tiene que ver con conocer al otro. Partiendo de chico, estos regalos que en el jardín ya no se llevan regalos de juguetes, sino que se llevan una carta diciéndole cosas lindas. Esa base, esa semilla que estamos sembrando ahí, de verdad puede cambiar. Y cuando tú me preguntabas, me hablabas del papá de Drake, de esta frase que él dijo. Hay otra que a mí me encantó. Él dijo, podemos decirle a nuestros niños que están en un mundo roto, pero que ellos lo van a salvar. Y eso también somos nosotros. Decirle que esto se puede arreglar. ¿Sabes qué? Sí, son toda la razón. ¿Sabes qué? Gracias a todos ustedes que están con nosotros sentados aquí. Estamos en sus casas y ustedes con nosotros conversando de este tema, porque lo vemos en el reflejo de sus mensajes, opiniones, testimonios incluso, de quienes han vivido de cerca estas situaciones, porque son muchísimo más frecuentes de lo que uno pudiera pensar. Y a propósito de eso, Pame, esto del bullying ha cambiado mucho. Ha crecido. No en la prehistoria. Yo me acuerdo en mi época. No era tema. Es más, era correcto el bullying, incluso desde el profesor. Recordemos lo que pasaba en la sala con el que se portaba mal. Le ponían un gorro, un cartucho o la oreja de burro y de espalda, humillándolo frente al resto por porfiado. Todo eso ya no está. Hemos ido avanzando. Pero ¿por qué hoy día los casos son más agudos que antes? Porque antes podría haber pasado lo mismo, pero hoy día es más agudo, a pesar de todo lo que se ha avanzado. ¿Por qué es más agudo? Hoy día es más intenso porque se extiende a todas las áreas de la vida. Porque antes nosotros vivíamos como parcelados. Nuestro colegio, nuestros amigos del barrio, los primos y mi familia en la casa. Y como que teníamos mundos distintos, como en la película Intensamente. ¿Se acuerdan que habían como islas? Ya, así funcionaba nuestro mundo externo también. No solamente nuestro mundo interno. Pero con esto de las redes, todo empieza a traspasarse. Entonces, este niño que está sufriendo acoso en el colegio ya no tiene un lugar seguro en la casa o en los amigos del barrio o en los primos, sino que todo está infiltrado por lo mismo. Y eso hace que sea más intenso. Y a eso hay que sumarle a que nosotros mismos como sociedad estamos más agresivos y estamos enseñando esta cosa de gánale al otro, tú puedes, este es más capo porque ganó, porque se la supo mejor y porque fue más pillo. Y los niños nos ven y aprenden eso. Aprenden que así se gana. No que se gana generando buenas relaciones, no que se gana teniendo relaciones estables y duraderas en el tiempo, en donde las redes de apoyo son fundamentales en tu vida y lo ideal es que todos podamos convivir de la mejor manera. Eso ya se ha perdido también. Uy, qué importante lo que estás diciendo, porque efectivamente, y aquí ojalá le llegue a tantos papás que hacen que su hijo sea muy competitivo y es parte del problema. Emanuel, cuando uno escucha al papá de Drake, uno cuando lo escucha hablar de no culpar a los niños son niños, por supuesto, estamos hablando de niños de 12 años, pero también uno dice hay grandeza de parte de ese papá. En tu caso, ¿qué te pasa a ti? Ya han pasado casi 3 años. Mucho se ha dicho, la Pame de alguna manera lo decía, no, los niños no son malos, no es verdad eso que dicen. Y muchas veces se decía, no, si los niños que hacen bullying es porque traen una rabia de su casa o tienen un problema con el que hay que empatizar. Yo no sé la experiencia de ustedes dos. ¿Cómo lo ven eso y cómo se puede ayudar a esos niños? Lo comparto plenamente. Cuando lo leí ayer también dije, estoy totalmente de acuerdo con él. Los niños no nacen malos, los niños no son violentos porque sí. Hemos hablado con muchos chicos y chicas que nos han manifestado que son los bullies del colegio, que ellos son quienes acosan y nos relatan situaciones de violencia intrafamiliar, nos relatan situaciones de que habían sido víctimas de bullying en otros colegios y quieren asegurarse de no serlo de nuevo. Entonces denotan claramente una mala forma de relacionarse y no saben cómo relacionarse bien.
En nuestro caso en particular, yo también perdono a las personas que pudieron agredir a Katy porque no eran de alguna forma conscientes con lo que estaban haciendo. Nos frustra mucho que el proceso no ha sido tan ágil y no ha sido tan eficiente y tan transparente para poder de verdad entender qué fue lo que ocurrió profundamente. Nosotros tenemos nuestra visión de los hechos, pero hay un proceso legal que está en curso en ese camino. Y es necesario trabajar en lo que él decía. El problema no es del niño, el problema es del sistema. Algo que nosotros como fundación, y lo mencioné anteriormente, a mí me ha frustrado muchísimo, es hablar con muchos colegios y que te digan, aquí no hay bullying, el bullying es cero, pero nosotros tenemos una tolerancia cero contra el bullying. Y cuando uno empieza a profundizar, ellos te dicen, sí, pero es que hemos ido a dar charlas donde el colegio está lleno de carteles que dicen, bullying es el hecho reiterado, la agresión reiterada con asimetría de poderes. Y cuando hablamos con un joven, le preguntamos, bueno, ¿tú has sido víctima de bullying? Sí. ¿Pero has denunciado? No, porque lo viví una vez por este amigo, otra vez por esta otra persona, otra vez por este otro, y entonces cuando voy a relatarlo a mi colegio, me dicen que no hay reiteración y que yo me podría haber defendido. Por lo tanto, el colegio no hace nada. Entonces ahí es donde se me cae el discurso de tolerancia cero aquí, a la reiteración, a tolerancia cero a que ya sea desmedido, tolerancia cero a que sea como vemos en la televisión, que un niño le pega al otro niño, y eso es bullying, pero el bullying psicológico, cuando te agrede a alguien que te conoce con palabras que no son groseras, que no son agresivas, sí, pero que se burlan de algo particular. Yo imagino en mi cabeza que a Drake de pronto lo que más le dolió es que de pronto lo molestaban por lo que su papá decía. Él quería ser el basquetbolista más chico de la NBA. Sí. Entonces de pronto sus compañeros lo molestaban por eso. Ah, tú quieres ser basquetbolista. Lo molestaban por sus sueños. No, de pronto no le insultaban, de pronto no necesariamente le pegaban, además del ojo morado que recibió, pero de pronto la violencia era psicológica. Y a mí mi frustración es esa, es con ese sistema escolar que de alguna forma tiene que ayudar a mediar las distintas formas de parentalidad de las familias, las distintas formas en que cada joven está viviendo su vida, para poder mediarlo y generar una convivencia positiva. Como relataba Pamela, el foco no es campañas contra el bullying, el foco es campañas pro convivencia. Enseñemos cómo convivir positivamente y de alguna forma guiemos a esa convivencia positiva. De hecho, tú lo decías, los basquetbolistas de los más destacados del All-Star en Estados Unidos invitaron a las hermanas a ser parte de esta comunidad y ellas lo agradecieron y decían, claro, mi hermano no va a poder estar aquí en cuerpo, pero sí sabemos que lo está disfrutando con nosotros también. Un gesto muy bonito por parte de los deportistas en este caso, pero que es tarde.